Bueno, hace algún tiempo atrás, hace algunos domingos atrás, hemos comenzado una serie de estudio que lleva por título La superioridad de Cristo. Cristo es superior a todas las cosas, Cristo es superior a todos. Y hemos aprendido que Cristo es superior desde el primer día que empezamos este estudio, es superior a Adán, porque Cristo, como cabeza federal o como representante del hombre pecador, Cristo venció a la tentación, a diferencia de Adán que cayó. Cristo es superior a Noé, porque Cristo es aquel salvador del juicio, de la condenación de los pecadores que creen en Él, y purifica con su Santo Espíritu a las almas de esos pecadores que acuden a Él por refugio. Hemos visto, hermanos, que Cristo es superior a Abraham. Abraham, pues Cristo es la promesa cumplida de Dios, dada a Abraham, para bendición de los suyos en todas las naciones, ¿verdad? Cristo es superior a José. ¿Por qué? Porque Cristo es verdaderamente justo, verdaderamente santo, y el justo y santo fue rechazado por los suyos para luego darles vida a ellos, vida eterna por medio de su muerte y su resurrección. Cristo es superior a Moisés, el tan conocido y clamado Moisés por el pueblo de Israel. Cristo es superior a Moisés, porque Cristo como profeta, como el profeta, no solo habla de parte de Dios a su pueblo, sino que también Cristo es Dios mismo en medio de su pueblo, quien les guía con su Santo Espíritu, nos guía, y Cristo, a diferencia de Moisés, Cristo cumplió perfectamente la ley, para que todos los que nos refugiamos en Él por la fe, podamos tener su justicia sobre nosotros. Hermanos, hoy vamos a estudiar una vez más que Cristo es superior, y vamos a verlo en base al sacerdocio en el Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico. Aarón, ¿verdad? El primer sacerdote del pueblo de Israel y toda su genealogía, todos sus descendientes iban a ser los sacerdotes de Dios para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Pero hoy vamos a ver que Cristo es superior al sacerdocio arónico, puesto que Cristo es el verdadero y gran sumo sacerdote. Hoy vamos a tocar solo dos encabezados, dos puntos. El primero es una contextualización del sacerdocio en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, para saber cómo era el Antiguo Testamento o el rol de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Y como encabezado número 2, vamos a ver a Cristo como superior al sacerdocio arónico. Esos son los dos puntos que vamos a tocar en esta mañana. Así que vamos a comenzar. El sacerdocio del Antiguo Pacto o el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Primeramente tenemos que saber que cuando hablamos de sacerdocio arónico, estamos hablando de aquel sacerdocio en el Antiguo Testamento que fue ordenado por Dios para el pueblo de Israel. Israel tenía sus sacerdotes y eran puestos por Dios. Ninguno de estos sacerdotes se puso a sí mismo. Dios escogió y dijo, de Aarón saldrá la línea de mis sacerdotes. Y eso nos muestra algo de entrada muy importante. Dios es el dueño. Dios es quien manda. Dios es el Señor, como se dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Dios es el Curios. Él es el soberano. Él fue quien escogió quiénes iban a ser sus sacerdotes. Ninguno de los sacerdotes en el Antiguo Testamento se escogió a sí mismo. Fue Dios. Entonces, cuando hablamos del sacerdocio arónico, vemos que es un sacerdocio escogido por Dios y era un sacerdocio que partía de la raíz de Aarón, el hermano de Moisés, y sus descendientes. Si leemos, por ejemplo, en Éxodo 28:1, si es que lo anotan simplemente, dice la palabra de Dios, harás llegar delante de ti a Aarón
Dios hablándole a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Es claro el mandato de Dios a Moisés. Ellos van a ser mis sacerdotes. Dios ordena y el pueblo debía obedecer. La función de un sacerdote es muy importante para nosotros tenerlas en claro, ¿no? La función de un sacerdote, por ejemplo, es muy diferente a la de un profeta. Los profetas se encargaban de hablar la palabra de Dios al pueblo. El profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. Pero el sacerdote cumple otra función. El sacerdote cumple la función de hablar o interceder de parte del pueblo hacia Dios. Entonces son dos funciones muy diferentes que debemos aprender a distinguir. Un profeta es diferente a un sacerdote en el Antiguo Testamento. Sus roles son muy distintos. Ahora, uno de los ejemplos claros de la tarea o de la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento lo podemos apreciar en Levíticos 16, que para nuestro primer punto vamos a tomarlo como una base. Levíticos capítulo 16, si es que podemos ir ahí en la Sagrada Escritura. Contextualizando un poco ese texto, vamos a ver que es un sacrificio. Todo lo que vemos en Levítico 16 nos habla sobre un sacrificio especial en el pueblo de Israel que se conocía como el gran día de la expiación. Y ese gran día de la expiación era especial, tan especial en el pueblo de Israel que solamente se podía hacer una sola vez al año. El sumo sacerdote era el único ordenado por Dios para poder entrar una vez al año al lugar santísimo en el tabernáculo de reunión, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces tenemos a este día especial de sacrificio, como algo ordenado por Dios, que nos va a ayudar de una forma breve a poder apreciar cuáles eran las tareas o los roles que cumplía el sacerdote en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a ver que Dios ordenó entrar al lugar santísimo en el tabernáculo con algo de una forma específica, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a ver que Dios ordenó cuándo entrar. No era cuando al sacerdote se le ocurría, no era cuando al pueblo de Israel se le daba la gana y le decían al sacerdote, ok, queremos que entres este día o esta fecha. Dios ordenó cuándo entrar. Lo podemos ver, por ejemplo, ahí en Levíticos 16, versículo 2, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿se dan cuenta, no? Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Versículo 29. ¿Cuándo debía entrar el sacerdote? En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros. Verso 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios ordenó cuándo entrar al lugar santísimo que representaba su presencia en el Antiguo Testamento? Dios ordenó cuándo entrar. No en todo tiempo, a los 10 días del mes séptimo y solamente una vez al año. Una vez al año. Dios estipuló cuándo entrar. Vamos a ver también que Dios ordenó cómo entrar. No solamente cuándo, sino también cómo, la forma de entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. Leemos, por ejemplo, ahí en las Escrituras y resumiendo, ¿no? Vamos a ver que el sacerdote debía entrar vestido con ropas sagradas, ropas santas, consagradas para esa tarea específica. Vestido de ropas sagradas. Levítico 16:4 dice eso.
El sacerdote debía entrar con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, lo que dice Levítico 16, versos 3, 4, 6 y 11. Debía entrar con estos sacrificios para ofrecer sacrificios primeramente por él, porque él necesitaba expiar sus pecados primero, y luego así también expiar los pecados del pueblo, ¿no? Necesitaba entrar con sacrificios. Y por último, debía entrar solo. Nadie debía acompañar al sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo. Él era responsable de todo lo que iba a acontecer ese día. Si algo salía mal, si algo hacía mal, era él solo el culpable, ¿no? Era él solo el culpable. Y la palabra del Señor nos muestra que eso se pagaba con su propia vida. Con su propia vida. Algo que apreciamos en esta parte, en donde vemos que Dios ordenaba cómo el sacerdote debía entrar, es que vemos que el sacerdote debía ser, de alguna manera, o mostrar una especie de santidad, perfección. Pero sabemos que eso es imposible, ¿no? La palabra de Dios dice en Romanos que no hay justo ni aun uno. No hay quien no peque. Entonces esos sacerdotes usaban ropas sagradas, pero no significaban que eran esencialmente santos o esencialmente perfectos. Pero de alguna manera ellos debían hacer una diferencia con el resto del pueblo. Debían buscar, debían luchar por una santidad. Eso demostraba también la falibilidad, o que eran bien falibles, fallaban, eran pecadores como tú y como yo. Esos sacerdotes eran hombres con debilidades, con luchas, como cada uno de nosotros. Y sin embargo el Señor usó esos sacerdotes en su tiempo con una función específica, ¿no? Servirle como intercesores o como sombras de un intercesor que iba a cumplir la santidad perfecta que Dios requiere. El sacerdote tenía sus propios pecados por los cuales rendir cuentas ante Dios. Por eso entraba con un sacrificio primeramente para ofrecer por sus propios pecados. Debía de alguna manera ser redimido. Mostraba la necesidad de redención, de expiación, de perdón de parte de Dios para entrar a su presencia. No solamente nos muestra el perfil del sacerdote como pecador, sino también nos muestra quién es Dios, que se requiere santidad para entrar ante Él. Dios es santo, 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 como dice el profeta Isaías, ¿no? Dios es santo, santo, santo. Y se requiere santidad para entrar a su presencia. No por nada Adán fue echado del huerto del Edén cuando transgredió la ley de Dios. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Por esa razón, podemos ver acá, ¿no?, al sacerdote ofreciendo sacrificios por sí mismo. Dios dice cuándo entrar, Dios dice cómo entrar a su presencia, y también Dios dice para qué entrar. ¿Para qué entrar? Dios ordenó para qué entrar al tabernáculo. Y vemos, por ejemplo, que era para la expiación por el pecado del pueblo, confesar los pecados del pueblo. Entonces, de forma resumida, podemos decir que el sacerdote tenía que entrar para interceder o ser intermediario delante de Dios a favor del pueblo. El sacerdote debía realizar todo este rito ordenado por Dios, cumpliendo ese rol de mediador. Y aquí vamos a empezar a usar tal vez esa palabra que el apóstol Pablo la usa, ¿no? Vamos a usarla quizás seguido, ¿no? Mediador, alguien que está en medio entre una parte y otra. Alguien que está como árbitro, arbitrando entre una parte y otra parte, ¿no? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían un ministerio
que no tenía perpetuidad o que no duraba. Y la razón era la muerte. La muerte. Los sacerdotes no vivían para siempre y por esa razón es que no podían continuar con su ministerio para siempre, porque morían y tenía que ser reemplazado. Entonces podemos ver acá un ministerio que no era perpetuo, sino que era de alguna manera cortado por la muerte. Ya sea por muerte natural, porque el sacerdote ya envejeció y bueno, le llegó el tiempo estipulado por Dios para morir, o también de una forma disciplinaria por Dios, que castigaba también con la muerte a sacerdotes que incumplían con los requisitos que él daba. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de uno de los, o de dos de los hijos del sacerdote Aarón, ¿no? Nadab y Abiú, en Levíticos capítulo 10, quienes aparentemente, y esto no lo quiero poner como si fuera un dogma, ¿no? Una ley, pero aparentemente lo que se puede ver ahí es que entraron a ofrecer sacrificio en su rol de sacerdote en aparente estado de ebriedad, ¿no? De tal manera que Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que sus sacerdotes no beban sidra, no beban bebidas alcohólicas cuando tienen que acercarse a él, ¿no? El fuego extraño que aparentemente nos muestra que presentaron delante de él Nadab y Abiú y fueron castigados con la muerte. Un caso similar podemos ver con el caso de los hijos del profeta Elí en 1 Samuel capítulo 2. Cuando ellos, siendo sacerdotes del pueblo de Dios, igualmente vivían su vida fuera de los requisitos de Dios y Dios los castigó con la muerte. Entonces podemos apreciar que de alguna u otra manera, ya sea de forma natural o de forma disciplinaria por Dios, la muerte era un obstáculo para el ministerio continuo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Era un ministerio, de alguna manera, si podemos decirlo así, no perfecto, pero apuntaba hacia algo perfecto, hacia algo perfecto. Y de esa manera entramos a nuestro punto número 2. Estábamos viendo, recuerden bien, cómo era el sacerdocio en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Ahora, punto número 2, vamos a ver que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y en este segundo punto vamos a exponer el versículo 14 de Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:14. De ese versículo sale todo lo que vamos a hablar en el resto del mensaje. Hebreos 4:14 dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Algo que debemos recalcar, hermanos, una y otra vez, es que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento nos apunta de una forma u otra a Cristo. A Cristo. Él mismo enseñó esa forma de interpretar la Biblia cuando de camino a Emaús se encontró con estos dos discípulos desesperanzados, ¿no? De camino a Emaús les dijo que Moisés y los profetas hablaron de él, de Cristo. Cristo es el centro de las Sagradas Escrituras. La Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro y su obra redentora. Esa es la forma en la que nosotros debemos leer la Biblia y ver a Cristo en cada página, en cada historia, en cada personaje que se plasma en las Sagradas Escrituras. Todos aquellos destellos o tipos, como se les llama, ¿verdad? En el Antiguo Testamento son solo sombras imperfectas, porque no vamos a ver algo perfecto en el Antiguo Testamento como para compararlo con Cristo. Pero son de alguna manera sombras que nos apuntan hacia lo verdadero, hacia lo que es verdaderamente perfecto, que es Jesús. Es por eso que al estudiar o leer sobre el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio arónico, no es nada más que un paralelo que no tiene comparación con Cristo y su rol sacerdotal. Recuerden que ahora vamos a empezar a ver a Cristo como el gran sumo sacerdote.
La palabra de Dios, lo que leíamos hace un momento en Hebreos 4:14, empieza diciendo por tanto. Por tanto. Esa frase definitivamente separada de su contexto no tiene sentido. Esa palabra por tanto o esa frase por tanto nos está diciendo algo que mencionó anteriormente y que le va a dar sentido a lo que va a mencionar a continuación. ¿Qué dijo el Señor o qué dijo, el escritor de la epístola a los Hebreos antes de mencionar versículo 14 del capítulo 4? Podemos apreciar de alguna manera que el autor está escribiendo a un grupo de creyentes que están siendo atribulados por su fe, ¿no? Por la fe en Cristo. Y el escritor les dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Que todos vamos a dar cuenta ante la presencia de Dios. Que nuestros corazones están totalmente expuestos, abiertos al conocimiento de Dios. Él discierne las intenciones de nuestro corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Justo antes de lo que va ahora a decir el apóstol o el escritor de la carta a los Hebreos. Nos va mostrando que como creyentes batallamos con el pecado que mora en nosotros y debemos mortificar diariamente ese pecado, porque nosotros estamos bajo el ojo de Dios, como también dice algún proverbio, ¿no? Estamos bajo el ojo de Dios. ¿Cuántas veces el pecado nos debilita espiritualmente, no? ¿Cuántas veces el pecado se convierte en nuestras vidas en una piedra en el zapato y no nos deja caminar bien? Nos tumba por los suelos debido a nuestra forma irresponsable de correr esta carrera. Por ejemplo, a veces cedemos a la debilidad y no leemos la palabra de Dios. Somos creyentes, pero no leemos, no recibimos el alimento diario para nuestro espíritu. No oramos o tal vez no nos reunimos con otros hermanos para poder, como dice también el autor a los Hebreos, ¿no? Estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Hermanos, el pecado muchas veces nos va mostrando cuán necesario o cuán dependientes somos de Dios. Cuánto necesitamos agarrarnos de Él. Somos irresponsables en nuestro peregrinar, en este tiempo que tenemos ahora en la tierra, en este corto tiempo que tenemos ahora en la tierra. Somos irresponsables en nuestra forma de correr esta corta carrera y Satanás, como al apóstol Pedro, nos zarandea como a trigo. Nos zarandea como a trigo y nos deja desesperanzados, desalentados, autoincapacitados, porque no solamente es culpa de Satanás, fácil es echarle la culpa al diablo, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra responsabilidad y nos autoincapacitamos, hermanos, para servir con excelencia al Señor. Nos autoincapacitamos. Y en muchos casos empezamos a ver con buenos ojos la tentación de volver atrás. Volver a Egipto, donde éramos esclavos. Recuerdan, ¿no? El pueblo de Israel diciéndole a Moisés, pero en Egipto teníamos esto, pero en Egipto teníamos aquello. En Egipto éramos esclavos, debía decirle Moisés. Eran esclavos. Así que, hermanos, este por tanto de el escritor muestra de alguna manera esa realidad de que estamos bajo el ojo de Dios y que nosotros necesitamos, o por nuestra propia cuenta, no podemos entrar a su presencia. Estamos sin esperanza delante de Dios. Él es santo y nosotros pecadores. Pero este, por tanto, es de esos que suena bien, alientan, dan esperanza,
Porque aunque nosotros tenemos esa realidad espiritual por nosotros mismos, paupérrima realidad espiritual, el autor a los hebreos nos muestra que tenemos un gran sumo sacerdote. Dice la Escritura, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Si bien por nosotros mismos estamos perdidos, la Escritura nos muestra de que tenemos alguien que nos representa, alguien que nos da esperanza y que intercede por nosotros. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. En la Escritura de nadie más se menciona, refiriéndose al orden sacerdotal, como el gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento tú puedes leer el sumo sacerdote tal, el sumo sacerdote cual. Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Caifás. Pero nunca se menciona de nadie más como el gran sumo sacerdote, sino cuando se habla solo de Jesús. Él es el gran sumo sacerdote. El escritor nos está mostrando de entrada, al referirse a nuestro Señor, que Él es el grande entre los grandes y que su sacerdocio es superior a cualquier ministerio sacerdotal dado de Cristo en toda la historia, ¿no? Partiendo de Cristo ya sea hacia el futuro o mirando hacia el pasado, nadie supera el ministerio sacerdotal de Cristo. Él es el gran sumo sacerdote, el grande entre los grandes. Ahora, ¿cuál es el oficio? Y esto tal vez para ir aclarando también la situación. ¿Cuál es el oficio de un sacerdote? Thomas Boston lo resume de la siguiente manera. Voy a leer la cita. El oficio del sacerdote es expiar los pecados de su pueblo, adquirir la paz para ellos y defender su causa ante Dios. El oficio del sacerdote es expiar los pecados del pueblo, adquirir la paz para ellos y defender su causa ante Dios. Para que podamos apreciar lo que debe hacer un sacerdote, ¿no? Intercede por su pueblo, vela por las necesidades, verdaderas necesidades de su pueblo, no lo que nosotros pensamos que son nuestras necesidades. Este gran sumo sacerdote, Cristo, supera a todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento porque cumple esas tareas que acabamos de leer hace un momento de una forma perfecta y excelente. Anteriormente veíamos, ¿no?, cómo muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían cumplir la tarea de forma perfecta, de forma excelente. Cristo lo hace mejor que cualquiera de ellos. Por eso Él es el grande entre los grandes, superior sobre todos, porque su ministerio es directamente en la presencia de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 4:14, que es el texto que estamos exponiendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ya nos va mostrando una tarea superior. Una tarea superior. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes cumplían su rol, su ministerio en el tabernáculo ordenado por Dios, pero era un tabernáculo terrenal. Era un tabernáculo construido con manos de hombres. Pero lo que el autor a los hebreos nos está mostrando con respecto al sacerdocio de Cristo es que su sacerdocio es superior porque Cristo traspasó los cielos, entrando directamente a la presencia misma de Dios. No a algo que representaba su presencia, como el tabernáculo de reunión, sino que a la presencia misma de Dios entró Cristo, el gran sumo sacerdote. Y eso lo hace superior. Si bien Dios ordenó en el Antiguo Testamento erigir un tabernáculo, ese tabernáculo era solo una representación del verdadero tabernáculo en los cielos, donde entró Cristo. Y la Escritura nos va mostrando una y otra vez esa realidad de que tenemos a nuestro gran sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, intercediendo por su pueblo, intercediendo por los suyos. Romanos 8:34, por ejemplo, dice, Cristo es el que murió,
mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Rol sacerdotal. Colosenses 3:1, el apóstol Pablo a los colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Una vez más, Cristo arriba, Cristo sentado a la diestra, intercediendo. Y por último, Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios, para nosotros tiene que ser un aliento saber esta verdad. Porque hermanos, hay un hombre sentado en el cielo, en el trono de Dios. Un representante de los hombres. Jesús, el Hijo de Dios, dice el texto que estamos leyendo, ¿no? Por tanto, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Vemos acá que el escritor está presentando a sus lectores y a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, algo importante sobre la identidad de este gran sumo sacerdote. En primer lugar, nos presenta su nombre terrenal, su nombre con el que se lo reconoce humanamente, Jesús. Jesús. Eso nos muestra la naturaleza humana de nuestro Señor. Pero también se nos va a mostrar la naturaleza divina de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Esas fueron las palabras que le dijo el ángel cuando se le apareció a María y le dijo, por esta razón, es decir, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, por esta razón será conocido como el Hijo de Dios. Naturaleza humana y naturaleza divina de nuestro gran sumo sacerdote. En 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y menciona quién es. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. ¿Por qué razón el apóstol Pablo no se quedó en solamente decir Jesucristo? Y trató de especificar que la obra de mediador de Cristo tiene mucho peso al saber que es hombre. Es que, hermanos, nosotros tenemos que saber que para representar a los hombres delante de Dios, un hombre tenía que estar como nuestro representante. Un hombre representando a los hombres. El énfasis de Pablo es el mismo que el énfasis del escritor a los hebreos, ¿no? Un hombre que fue tentado en todo, dice la escritura, pero sin pecado. La diferencia de aquel hombre sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, es que ese hombre nunca pecó. El apóstol Pedro va a decir también que mentira nunca salió de su boca. Cristo vivió intachablemente. Anteriormente decíamos, ¿no?, que algo que lo hacía superior a Moisés, que fue en cierta manera, ¿no?, el dador de la ley, es que Cristo vivió esa ley perfectamente, cumplió esa ley, no vino a abrogar la ley, sino que la cumplió tan perfectamente para que todos los que por la fe se refugian en Cristo, todos nosotros, infractores de la ley, podamos recibir esa justicia perfecta del que la cumplió perfectamente, que es Jesús. Hermanos, ahora se dan cuenta la importancia de reconocer la humanidad de Cristo. Hay un hombre sentado a la diestra de Dios, Jesús, y Él nos representa, y ese hombre es perfecto, y Él nos comprende. La palabra de Dios dice que fue tentado. Vemos en la Sagrada Escritura que nuestro Señor Jesucristo, luego de ser bautizado,
fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo, por Satanás, por la serpiente antigua. Pero a diferencia de Adán, que fue tentado también en el Edén, nuestro Señor, el segundo Adán, al ser tentado, venció la tentación. Venció la tentación. Y no cometamos el error de pensar que la tentación de Jesús no fue real o fue muy diferente a las tentaciones que nosotros pasamos. Estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre. A veces nosotros tratamos de excusarnos y decir, pero Jesús era Jesús. Él era una especie de superhombre, ¿no? Y la tentación para Jesús obviamente es diferente que las tentaciones que nosotros pasamos, hermanos. Jesús sufrió la tentación tal cual nosotros la sufrimos, pero Él venció. Él no cedió a la tentación. Esa es la diferencia. Satanás lo tentó de una forma astuta, como solo Él sabe hacerlo. Y sabe que Jesús es hombre y Dios, ¿no? 100% Dios, 100% hombre, y lo tentó a la magnitud que tenía que tentar a Cristo. Cristo estaba con hambre después de 40 días sin comer, y yendo a su identidad divina y humana por la necesidad que tenía de comer, le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Se aprovechó de la necesidad humana de Jesús de que tenía hambre, pero también tentó a la parte de la deidad de Jesús, diciéndole, tú puedes convertir estas piedras en pan. Hazlo. Si tienes hambre, ¿por qué no lo haces? ¿Se dan cuenta? La tentación de Jesús fue real. Hay un predicador que dijo, si Cristo solamente hubiera considerado, hubiera pensado en convertir esas piedras en pan, lo hubiera hecho. Las piedras se hubieran convertido en pan. Pero Cristo no consideró siquiera la opción de desobedecer a su Padre. Venció la tentación. Venció la tentación. Y Él nos representa. Él nos representa. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 1:3, Cristo siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es de la misma esencia del Padre, la esencia divina. 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué tiene que ser de aliento esto para nuestras vidas? Porque el que está sentado a la diestra del Padre, representando a nosotros, es un hombre, pero no es un hombre cualquiera. Es un hombre que nunca pecó, es un hombre que conoce tu tentación, tus dificultades, tus aflicciones, tus necesidades, las conoce. Pero también debe ser de aliento para nosotros saber que nuestro gran sumo sacerdote es aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder. Es aquel creador, es aquel sustentador de todas las cosas. El que está sentado a la diestra del Padre es el que en este mismo momento tiene latiendo tu corazón y tiene dándote aliento para que puedas respirar. Él es nuestro gran sumo sacerdote, el Todopoderoso, y el que te comprende en tu debilidad humana. Nuestro gran sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora vamos a ver que esto, o saber esta verdad, no es como una doctrina o una enseñanza vacía que se queda en nuestras cabezas como un simple conocimiento. Sino que para concluir este mensaje vamos a ver que el autor a los Hebreos nos va a mostrar que este conocimiento de esta gran verdad tiene que tener un efecto en nuestra vida. La palabra de Dios dice, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Esto quiere decir que debemos hacer evidente, visible, lo que profesamos con nuestra boca. Por ejemplo, decimos que somos cristianos. El autor a los Hebreos dice que tenemos que hacer evidente eso. Y tenemos que ser firmes en esa proclamación de nuestra fe, en esa profesión de nuestra fe. Retengamos nuestra profesión. ¿Saben que esto tiene mucho sentido en el contexto en el que el escritor está hablando a sus lectores? Los que estaban leyendo esta carta de Hebreos estaban siendo perseguidos por su fe, estaban perdiendo sus bienes por su fe, estaban peligrando sus vidas por su fe. Y cuán difícil es ser firme en esos momentos. Nosotros podemos apreciar que la lucha del escritor a los Hebreos con sus lectores es convencerlos de que volver atrás no es una buena opción. No es una buena opción. Los lectores de esta carta estaban tentados a volver nuevamente a los sacrificios judaicos, ¿no? A los sacrificios en el templo, en donde se realizaban todo eso que los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían. Sacrificar machos cabríos, hacer una y otra vez esos sacrificios. Y el autor a los Hebreos se pasa toda su carta mostrando que eso ya no es, o ya no cuenta, porque Cristo cumplió perfectamente todo aquello que en el Antiguo Testamento era solo una sombra. Pero acá tenemos a personas que cuando vieron que las cosas se estaban complicando, dijeron, creo que mejor vuelvo otra vez al templo, ¿no? Cuando estaba ahí no me perseguían por mi fe. Cuando estaba allá en el templo ofreciendo mis sacrificios con mi ovejita, no me perseguían como lo están haciendo ahora. Era una tentación volver atrás. Pero el problema de eso es que no estaban considerando que eso ya no contaba. Esos corderos ya no podían satisfacer la necesidad que cumplían en su tiempo, porque ya había venido el Cordero de Dios y quien verdaderamente satisfizo al Padre, como dijo también el Señor, ¿no? En el bautismo de Jesús. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nadie pudo complacer nunca más al Padre después de que Cristo vino y cumplió la obra redentora en la cruz. El Cordero de Dios. Entonces la opción de volver ya no tenía cabida en los que profesaban la fe. Por eso es que el autor a los Hebreos les va a exhortar duramente diciendo que deben retener su profesión. Retengamos nuestra profesión. Hermanos, sea lo que sea que estamos pasando en nuestras vidas, si decimos ser cristianos, si profesamos la fe en Jesús, debemos recordar esta gran verdad. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz para así seguir a Jesús. Eso fue lo que dijo Cristo sobre sus seguidores, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Para retener nuestra fe, para mostrar firmeza, una firmeza que solamente es posible porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, debemos recordar aquellas palabras dichas por el apóstol Pablo a Timoteo, que los que quieren vivir piadosamente, es decir, viviendo conforme a la voluntad de Dios, padecerán persecución. ¿Se dan cuenta que la promesa del Señor en nuestro peregrinar aquí en la tierra no es necesariamente un jardín de rosas, sino más bien una vida de constante lucha hasta el final? Es una carrera con muchos obstáculos para el cristiano. La pregunta tal vez para nosotros en esta mañana es si estamos siendo firmes en la carrera.
si llegado el momento de nuestro final, vamos a poder decir como el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Tu profesión de fe es coherente con tu vida? Lo que profesamos con nuestras bocas va alineado a cómo estamos viviendo. Retengamos nuestra profesión, dice la palabra. Aliéntese, hermanos, nuestro corazón, porque ahora seguro nosotros estamos desanimándonos nuevamente, viendo nuestra realidad espiritual, porque vivimos luchando y tenemos tantas dificultades. Hermano, aliéntese su corazón, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Recuerda, ¿no? ¿Cuál era el argumento del escritor? Estamos así en nuestra realidad, pero tenemos un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Sentado a la diestra de Dios, intercediendo por los suyos. Y que nos ama, y que nos entiende, pero al cual nosotros debemos cada vez parecernos un poco más. Eso se llama santificación progresiva, ¿no? Ya somos santos delante de Dios porque hemos sido revestidos por la santidad, por la justicia de Cristo, pero en esta vida terrenal nosotros tenemos que ir cada vez creciendo un poco más y pareciéndonos un poco más a nuestro Señor. De tal manera que en nuestras vidas sea cada vez un poquito más evidente el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso se va mostrando de un grado u otro en nuestra vida. Pues debería, ¿no? Debería. Santificación progresiva. William Whitaker dice lo siguiente para terminar con respecto al sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes de antaño ofrecían criaturas. En cambio, el gran sumo sacerdote, siendo creador, se ofreció a sí mismo. Aquellos ofrecieron la sangre de toros. En cambio, Cristo ofreció su propia sangre. Aquellos ofrecían muchos sacrificios. En cambio, Cristo, solo uno. Pero ese único sacrificio excedía infinitamente a todos los anteriores. Fue tan completo que una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los suyos, a sus ovejas, a las que Él vino a rescatar. Una sola obra fue suficiente. Cristo es superior. Cristo es el gran sumo sacerdote. Y si en esta mañana tal vez estás escuchando este mensaje y te has dado cuenta que hasta ahora no tenías idea de que necesitabas de un intercesor delante de Dios, porque eres pecador, porque eres merecedor de condenación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes creer en el Evangelio de Jesús y tener ahora sí un representante en los cielos que abogue por ti. Porque Cristo murió en la cruz, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Él no solamente cumplió una función de sacerdote, Él fue el sacrificio. Cristo como sacerdote se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Cree en el Señor Jesucristo. Mira a este amante y poderoso Salvador que intercede por los suyos. Intercede a favor de los que se refugian ante Él, a los que corren a sus pies buscando misericordia, arrepentido de sus pecados. Él no le cierra los brazos, Él no le cierra las puertas a uno que contrito y humillado corre ante Él. Cree en aquel justo y santo que dio su vida para salvar de la condenación a nosotros los injustos y pecadores. Que el Señor bendiga, hermanos, en esta mañana su palabra y que con su Espíritu obre en nuestros corazones. Vamos a orar.